El grito de mi madre resonó en la cocina como un trueno en la Sierra Morena: eres una vergüenza. Ana. Una hija desagradable que manchará el nombre de esta familia para siempre. Mis manos temblaban sobre la mesa de mármol. El plato de gazpacho a medio comer se volcó, tiñendo de rojo el mantel bordado por mi abuela. En ese instante, supe que el secreto que había guardado durante años, como un vino añejo en las bodegas de Córdoba, acababa de estallar. Y no había vuelta atrás. Me llamo Ana López. Y nací en el corazón de Córdoba. Esa ciudad de patios floridos y susurros antiguos donde el Guadalquivir serpentea como un río de recuerdos. Crecí en una casa modesta en el barrio de San Basilio, rodeada de jazmines que trepaban por las rejas de hierro forjado, y de una familia que se aferraba a las tradiciones como a un rosario en Semana Santa. Mi padre, un herrero jubilado con manos callosas y un bigote que parecía tallado en piedra, siempre había soñado con una hija que se casara con un buen chico del barrio, que llenara la casa de nietos y risas. Mi madre, con su delantal siempre impecable y su fe inquebrantable en la Virgen de la Salud, repetía que el amor verdadero era el que bendecía el cura en la mezquita catedral. Pero yo era diferente. Desde niña, mientras mis amigas jugaban a las muñecas, yo soñaba con las curvas suaves de las bailarinas flamencas en los carteles del Festival de la Guitarra. Y cuando cumplí 20 años, en la Universidad de Sevilla donde estudiaba filología, conocí a Marta. Marta era como un rayo de sol filtrándose por las celosías del Alcázar, rubia, con ojos verdes que parecían esmeraldas del río, y una risa que hacía vibrar las cuerdas de mi alma como una guitarra en manos de Paco de Lucía. Tenía 25 entonces. Estudiaba Bellas Artes y pintaba murales inspirados en los azulejos nazaríes. Nos encontramos en una exposición en el Museo Julio Romero de Torres, donde sus manos, manchadas de óleo, rozaron las mías al pasar un catálogo. Perdona, ¿eres la chica de los poemas andaluces?, me dijo con esa voz ronca, teñida de un acento malagueño que me erizó la piel. Hablamos hasta que cerraron las puertas, de Lorca y de las mujeres silenciadas en las coplas gitanas. Esa noche, bajo las estrellas de Córdoba, la besé por primera vez en el puente romano, con el río susurrando secretos a nuestros pies. Fue como si el mundo entero se detuviera, sus labios suaves, salados por el viento del sur, y el calor de su cuerpo contra el mío, prometiendo un amor que no necesitaba palabras ni bendiciones. Pero el amor, en una familia como la mía, era un lujo prohibido. Volví a Córdoba con el corazón latiendo al ritmo de sevillanas ocultas. Y guardé a Marta en un rincón de mi alma, como un secreto en las bodegas de Montilla Moriles. Trabajé como profesora en un instituto local, corrigiendo ensayos sobre Cervantes mientras soñaba con escaparme con ella a Granada, a perdernos en la Alhambra. Nos veíamos en fines de semana robados, un café en la Plaza de las Tendillas, un paseo por los patios del Alcázar donde nos tomábamos de la mano cuando nadie miraba. Algún día se lo diré a mi familia, le prometía yo. Y ella, con esa sonrisa que iluminaba sus pecas, respondía: el amor no se esconde. Ana, es como el flamenco, duele, pero libera. Pasaron 5 años así, en una danza de sombras y luces. Mi hermana mayor, Carmen, se casó con un farmacéutico de Écija y se mudó, dejando un vacío en las comidas dominicales. Mis padres envejecían, mi padre con dolores en las rodillas que lo ataban al sillón, mi madre con rosarios cada vez más largos. Yo era la hija soltera, la que traía dulces de almendra a las fiestas y escuchaba sus quejas sobre el mundo moderno.
Pero el secreto pesaba como una cruz de Semana Santa. Una noche de Corpus Christi. En 2020. Todo cambió. Marta y yo habíamos pasado el día en un picnic junto al río, riendo con una botella de fino y besándonos hasta que el sol se hundió. Regresé a casa con el aroma de su perfume en la piel. Y mi madre, oliendo la traición en el aire, me acorraló en la cocina. ¿Quién es esa mujer con la que te vi en el puente? Ana. ¿Qué hacías con ella? Abrazada como una perdida. Su voz era un látigo. Y yo, por primera vez, no pude mentir. La amo. Mamá. Es mi vida. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Mi padre entró cojeando, con los ojos inyectados en sangre. Fuera de esta casa. Eres una deshonra. Una hija desagradable que prefiere el pecado a la sangre de sus padres. Me echaron esa misma noche. Con una maleta improvisada y el eco de sus plegarias resonando en la calle empedrada. Lloré hasta el amanecer en el piso que compartía con una amiga. Y llamé a Marta, que vino en su viejo Seat y me llevó a su estudio en el barrio de la Judería. Allí, entre lienzos y óleos, reconstruimos nuestro mundo. No estás sola. Mi amor. Córdoba es grande. Pero nuestro amor es más. Los meses siguientes fueron un torbellino de dolor y ternura. Mi familia me borró, no llamadas. No visitas en Navidad. Carmen, mi hermana, me envió un mensaje único: no puedo elegir entre tú y ellos. Ana, perdóname. Me dolió como una puñalada. Pero lo entendí, ella tenía 2 hijos y un marido devoto. Yo, en cambio, florecí con Marta. Abrimos una pequeña galería en la Calleja de las Flores, donde exponíamos sus pinturas y mis poemas ilustrados. Vendíamos postales de la mezquita con versos sobre amores prohibidos. Y poco a poco, Córdoba nos adoptó. Amigas del barrio. Mujeres como nosotras que habían guardado sus propios secretos. Se convirtieron en nuestra familia. Pero el abismo con los míos crecía. En 2022. Mi padre sufrió un infarto. Llamaron al hospital. Y yo corrí, con el corazón en un puño, solo para que mi madre me bloqueara en la puerta de la UCI. No entres. No mereces verlo. Me quedé en el pasillo, oyendo sus gemidos a través de la pared. Y juré que un día me arrepentirían. Marta me sostuvo esa noche, en nuestra cama con sábanas de lino bordado. El odio de ellos no define tu valor. Ana. Tú eres poesía. No pecado. Su amor era mi ancla. Un bálsamo contra las noches en que soñaba con la casa de la infancia. Con el olor a pan recién horneado y las historias de mi abuela sobre las moriscas de Córdoba. Pero el destino, caprichoso como un torero en la maestranza, tenía más giros. En primavera de 2023. Mi madre enfermó de cáncer. Las noticias llegaron a través de una vecina compasiva: está mal. Hija. Pregunta por ti. Aunque lo niegue. Fui al hospital, con flores de azahar en las manos. Pero de nuevo, la puerta cerrada. Firma esto. Carmen. Oí a mi madre susurrar desde dentro. Y supe que era el consentimiento para quimioterapia. Mi hermana firmó. Pero el peso de la ausencia me aplastó. Porque yo, la hija que siempre había amado en silencio, ¿era invisible? Mientras tanto,
Nuestro amor con Marta se profundizaba. Planeamos una vida juntas, un viaje a Sevilla para un compromiso discreto. Quizás adoptar un gato callejero como el que rondaba la galería. Ella pintaba mi retrato. Con los ojos cerrados en éxtasis. Y yo escribía cartas que nunca enviaba a mis padres. Llenas de perdón y rabia contenida. Pero las grietas aparecían. Marta, con su espíritu libre, empezaba a impacientarse con mi melancolía. Ana, ¿cuándo dejarás de mirar atrás? Córdoba es nuestra. No de ellos. Tenía razón. Pero el lazo sanguíneo es como las raíces de un olivo, profundo y retorcido. Entonces llegó el primer conflicto real. No con mi familia, sino entre nosotras. Una noche de feria de mayo. En una caseta llena de farolillos y el eco de bulerías. Vi a Marta hablando animadamente con una antigua amante. Una escultural cordobesa llamada Isabel, que dirigía el teatro del Gran Capitán. Reían, tocándose los brazos. Y el vino de la jarra me nubló la vista. ¿Qué era eso? Le espeté al volver a casa. La puerta azotándose como un latigazo. Nada. Ana. Solo recuerdos viejos. Pero la semilla de la duda se plantó, ¿y si mi amor, forjado en el secreto, no era suficiente para retenerla? Esa pelea fue la primera grieta en nuestro idilio. Un recordatorio de que el amor, incluso el más puro, puede herir como una espina de rosa de Damasco. Los días siguientes a esa discusión fueron como un patio en sequía, hermosos en apariencia, pero áridos por dentro. Marta y yo nos reconciliábamos con besos robados en la sombra de los naranjos. Pero el eco de Isabel persistía en mis sueños. Yo, que había silenciado mi verdad por años, ahora temía perder la única luz en mi oscuridad. Decidí confrontar el pasado para salvar el presente. Una mañana de junio, con el sol abrasando las piedras de la judería, tomé el autobús hacia la casa familiar. Mi madre había salido del hospital, frágil como una hostia consagrada. Y supe que era ahora o nunca. Llamé a la puerta, el aldabón resonando como un requiem. Mi padre abrió. Su rostro surcado por arrugas nuevas. Los ojos nublados por la medicación. Ana, murmuró. Y por un segundo vi al hombre que me llevaba en hombros a la romería del Señor de las Maravillas. Pero mi madre apareció detrás, envuelta en un chal de lana pese al calor. ¿Qué haces aquí? Vete. Antes de que los vecinos vean. Su voz era un siseo. Pero en sus ojos, hundidos por la enfermedad, brillaba algo nuevo, miedo. No solo ira. Mamá. Por favor. Solo quiero hablar. Por ti. Por papá. Entré. El aire cargado de olor a alcanfor y oraciones. Nos sentamos en la sala, donde el crucifijo de madera dominaba la pared. Y las palabras brotaron como un torrente. Os quiero. Siempre os he querido. Aunque me hayáis echado. Ser quien soy no es un pecado, es mi verdad. Marta me ama. Y yo a ella. Como vosotros os amáis. Mi padre bajó la cabeza, murmurando algo sobre el Antiguo Testamento. Pero mi madre explotó, amor. Eso no es amor. Es confusión del demonio. Tu abuela rodaría en su tumba. Y Carmen. Ay. Carmen no podría ni mirarte. Mencionó a mi hermana como un escudo. Pero yo sabía la verdad, Carmen había firmado los papeles del hospital. Pero en privado.
Me había confesado por WhatsApp su culpa. Ella también sufre. Mamá. Todos sufrimos por este silencio. La discusión escaló. Voces alzadas como en una saeta pasional. Hasta que mi padre intervino, basta. Ana. Firma esto. Sacó un sobre amarillento. Un documento notarial para transferir la propiedad de la herrería. El único legado que quedaba. Carmen no quiere responsabilidades. Eres la mayor. La que debería. Pero solo si prometes cambiar. El peso de esa oferta me aplastó. Firmar significaba traicionar a Marta. A mí misma, negarlo. Era condenarlos a la ruina. No puedo. Papá. No a ese precio. Salí con el corazón hecho trizas. El Guadalquivir reflejando mi rostro deformado por las lágrimas. Marta me esperó en la galería. Y al contarle. Su reacción fue un bálsamo y una herida, Ana. Ellos te usan como siempre. Elige, familia de sangre o de alma. Esa noche. Dormimos espalda con espalda. El silencio entre nosotras más ensordecedor que cualquier grito. El verano trajo más tormentas. Mi madre empeoró. Y las llamadas de la vecina se volvieron diarias, necesitan ayuda. Ana. El médico dice que sin cuidados. No pasa de otoño. Fui en secreto. Dejando platos de salmorejo en la puerta. Como ofrendas a un altar profanado. Marta lo notaba. Mi ausencia en las noches de luna llena cuando salía a vigilar la casa desde lejos. Estás dividida. Mi amor. Y eso nos mata a las dos. Nuestra intimidad se resquebrajaba, ya no pintaba mi retrato con pasión. Sino con distancia. Y entonces. El primer acto de traición. No de ella. Sino del destino. En agosto. Durante la velada de Santiago y Santa Ana. Carmen me llamó. Mamá está muriendo. Quiere verte. Pero no lo admite. Ven. Por Dios. Corrí al hospital. El aroma a desinfectante mezclándose con el de las flores del Guadalquivir. Mi madre yacía en la cama. Tubos serpenteando como víboras. El rostro amarillento como los limones de la huerta. Ana. Susurró. Y por primera vez. Me tomó la mano. Perdóname. Temía por tu alma. Por el que dirán en Córdoba. Pero ahora. Firma. Hija. La casa. Todo. No queda nadie. Mi padre había fallecido esa misma semana. Un segundo infarto silencioso mientras dormía. Carmen. Abrumada por su propia familia. Había huido a Écija. Jurando no volver. Yo era la última López en pie. La hija desagradable convertida en heredera involuntaria. El documento ante mí era el testamento revisado, propiedades. Ahorros. La herrería. Firmar significaba reclamar mi lugar. Pero también enterrar el pasado con honores falsos. Lloré. El papel temblando en mis manos. Mamá. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Ella cerró los ojos. Una lágrima surcando su mejilla. Porque el orgullo es un veneno andaluz. Hija. ¿Y el amor? El amor verdadero perdona. Firmé. No por venganza. Sino por piedad. Esa noche. Velé su cuerpo en la morgue. El rosario en sus manos inertes un recordatorio de nuestras diferencias.
El entierro fue discreto. En el cementerio de San Pedro Abad. Con saetas entonadas por el barrio. Carmen no vino, envió flores con una nota: lo siento. Hermana. El miedo nos separó. Marta estuvo a mi lado. Su mano en la mía bajo el velo negro. Pero en sus ojos verdes vi la duda crecer como hiedra en un muro. De regreso. La galería parecía un refugio frágil. Heredé todo: la casa. El dinero suficiente para expandir nuestro negocio. Pero el precio fue alto. Ahora eres dueña de su legado. Ana. ¿Cambiarás por ellos? Me preguntó Marta una noche. Mientras el vino de la cena se enfriaba. Discutimos. Palabras afiladas como navajas de Calatrava, yo acusándola de no entender el lazo de sangre. Ella de traicionar nuestro amor por fantasmas. Tú eliges el silencio de nuevo. Gritó. Y salió dando un portazo. Hacia la noche cordobesa. Horas después. Encontré su nota en la mesa: necesito espacio. Isabel me ofrece lo que tú no puedes: libertad sin cadenas. El mundo se derrumbó. Marta. Mi sol. Se había ido con la sombra de mi inseguridad. Dejando un vacío que ni el Guadalquivir podía llenar. Los meses de otoño fueron un purgatorio. Córdoba se cubría de hojas ocres. Y yo deambulara por los patios vacíos. Susurrando poemas a las paredes encaladas. La casa familiar. Ahora mía. Era un mausoleo, fotos de infancia donde sonreía inocente. El crucifijo aún colgando como una acusación. Intenté contactar a Marta: mensajes sin respuesta. Llamadas que caían en el vacío. La galería languidecía, vendí postales. Pero el alma se había ido con ella. Y entonces. El conflicto se profundizó en traición real. Una tarde. Revisando papeles en la herrería. Encontré cartas ocultas en un cajón, misas pagadas por mis padres para exorcizar mi pecado. Notas de un sacerdote aconsejándoles el desheredamiento. Pero peor, una carta de Carmen. Fechada un año atrás. Urgiéndolos a corregir a su hija perdida con terapia de conversión. Mi hermana. ¿A quién había perdonado en silencio? Había avivado el fuego. La rabia me consumió como un incendio en la sierra. Conduje a Écija al anochecer. El cielo teñido de púrpura como un mantón de Manila. Carmen abrió la puerta. Dos niños aferrados a sus faldas. Ana. ¿Qué haces aquí? Le mostré la carta. El papel crujiendo como huesos secos. Tú alimentaste su odio. ¿Por qué? Ella palideció. Lágrimas brotando. Tenía miedo. Ana. Miedo por mis hijos. Por el pueblo. Pero te quiero. Siempre te quise. Hablamos hasta la medianoche. En la cocina perfumada a guiso de conejo. Desentrañando capas de culpa y tradición. Firma esto. Le dije al final. Empujando el documento de partición de la herencia. No quiero su veneno. Quédate con la casa. Pero suelta el pasado. Ella firmó. Temblando. Y nos abrazamos por primera vez en años. Hermanas rotas pero unidas en el perdón. Pero el corazón aún sangraba por Marta. Busqué pistas: su estudio vacío. Lienzos abandonados. Una amiga común me confesó: está en Málaga con Isabel. Pintando un mural sobre mujeres libres. Dice que te ama. Pero que el peso de tu familia la ahoga. El entendimiento llegó como una epifanía en la mezquita: yo había silenciado no solo mi verdad,
sino la de nosotras. Decidí el viaje. El más difícil, confrontar el amor perdido. El tren a Málaga serpenteaba por la costa como una vena expuesta. El mar Mediterráneo azotando rocas con furia contenida. Llevaba en la mochila un poema inédito. Escrito en las vigilias de insomnio, versos sobre raíces que se entretejen. No se cortan. Llegué al atardecer. El aire salino mezclándose con el aroma a fritura de chiringuitos. El mural de Marta estaba en el muelle 1. Un fresco vibrante de siluetas femeninas danzando bajo lunas crecientes. Símbolos de liberación que me cortaban el aliento. La encontré allí. Brocha en mano. El cabello rubio recogido en una coleta desordenada. Pecas danzando bajo el sol poniente. Marta. Mi voz fue un susurro ahogado por el oleaje. Ella se giró. Ojos verdes ampliándose como pozos de esmeralda. Ana. ¿Qué haces aquí? El pincel cayó, salpicando pintura roja en la arena. Nos miramos. El tiempo suspendido como en una copla de Federico García Lorca, dos mujeres al borde del abismo. Unidas por hilos invisibles. Vine a firmar nuestro futuro. Dije. Extendiendo el poema. No el de ellos. El nuestro. Leyó en silencio. Lágrimas surcando su rostro. Y entonces. El abrazo, cuerpos chocando como olas. Labios encontrándose en un beso salado por el mar y el dolor. Hablamos horas. Sentadas en la playa. El rumor de las gaviotas como coro griego. Le conté todo, la muerte de mis padres. La traición de Carmen revelada y perdonada. La herencia que había donado en parte a un refugio para mujeres LGTB en Córdoba. Ya no soy la hija silenciada. Soy libre. Y quiero que lo seamos juntas. Ella confesó su huida, Isabel era un eco del pasado. Pero tú eres mi presente. Temí que eligiese su sombra sobre mí. El malentendido. Nacido de inseguridades profundas. Se disolvió como niebla al amanecer. El amor no traiciona, el miedo sí. Murmuró. Y juramos reconstruir. Sin secretos. Regresamos a Córdoba en tren. Manos entrelazadas. El Guadalquivir dándonos la bienvenida con su caudal manso. La galería renació, inauguramos una exposición titulada Voces silenciadas. Con mis poemas y sus pinturas inspiradas en mujeres andaluzas olvidadas, desde las lavanderas del río hasta las poetas del siglo de oro. Carmen vino a la apertura. Con sus hijos de la mano. Y por primera vez. Nos abrazó sin reservas. Eres mi hermana. Ana. Punto. El barrio nos ovacionó. Farolillos iluminando la calleja como estrellas caídas. Pero el verdadero alto trao llegó en invierno. Bajo una lluvia torrencial que convertía las calles en ríos de plata. Mi madre. En sus últimos días. Había dejado una carta oculta en la casa, Ana. Mi hija desagradable. No entendí tu amor. Pero lo vi en tus ojos. Perdóname. Firma la vida con verdad. No con silencio. La leí en voz alta a Marta. Empapadas en el umbral de la mezquita. El agua lavando años de resentimiento. Ese momento. De rabia y catarsis. Fue el clímax, PHNN por el tiempo perdido. NGCM por su humanidad frágil. Lloramos. Nos reímos. Y en ese abrazo. Córdoba testigo eterna. Supimos que el perdón no borra cicatrices. Pero las transforma en constelaciones. Hoy. 2 años después. Caminamos por el puente romano donde todo comenzó.
Tengo 35. El cabello negro salpicado de canas prematuras. Pero los ojos marrones brillan con paz. Marta. Con 33. Pinta murales en escuelas. Enseñando a niñas que el amor es un río sin orillas. Carmen visita los domingos. Con paellas y cuentos para los sobrinos. La herencia se convirtió en un centro cultural para artistas queer. Un legado de mi familia redimido por mi verdad. No todo es perfecto, las tradiciones andaluzas aún susurran juicios en las sombras. Pero hemos aprendido que el silencio mata. Y la voz, aunque tiemble, libera. En las noches de luna llena. Cuando el flamenco llora en las tabernas. Miro a Marta dormida a mi lado y agradezco, por el dolor que forjó nuestra fuerza. Por la traición que nos unió más. Por las decisiones difíciles que nos trajeron aquí. Córdoba. Con sus patios y sus secretos. Nos vio nacer y renacer. Y en ese renacer. Encontramos no solo amor. Sino humanidad, la capacidad de amar pese al abismo. De perdonar sin olvidar. De firmar no un documento muerto. Sino la página viva de nuestra historia.